Las características de esta enfermedad son que la podredumbre de frutos es ocasionada por glomerela, es una de las llamadas enfermedades de verano y en ocasiones puede llegar a producir pérdidas de importancia en el cultivar Granny Smith, en especial en montes con antecedentes de la enfermedad y en años lluviosos durante el verano. El resto de los cultivares es una enfermedad que no reviste mayor importancia. Es ocasionada por un hongo, Coletotrichum gloesporioides se llama. La forma sexual de este mismo se corresponde con Glomerella cingulata y algunos síntomas, como el síntoma principal, es una podredumbre blanda que aparece cuando el fruto ha desarrollado por lo menos hasta la mitad de su tamaño. En general los síntomas son más comunes sobre la cosecha y las lesiones son circulares, deprimidas y de color pardo claro. Si se hace un corte se observa que la lesión penetra en forma cónica a la pulpa. Pueden ocurrir varias lesiones por fruto y cuando las lesiones alcanzan un tamaño de 1,5 a 2,0 centímetros desarrollan acérbulos formando anillos concéntricos. En condiciones de alta humedad sobre los acérbulos se producen masas de conidios, que son esporas de color salmón crema. Las lesiones avanzan en profundidad en forma de cónica hasta el corazón del fruto y finalmente los frutos atacados se momifican sobre el árbol y algunos de ellos permanecen sobre la planta durante todo el invierno. El manejo de esta enfermedad es de vital importancia reducir las fuentes de inóculo del hongo. Durante la época de poda se deben retirar todos los frutos momificados que hayan quedado en el árbol. El material enfermo debe ser retirado y quemado. Tradicionalmente se ha recomendado aplicaciones de fungicidas desde la caída de pétalos hasta la cosecha. También se ha seguido una estrategia originada en Brasil. La misma indica que se deben realizar aplicaciones cuando se registran lluvias que acumuladas suman 25 milímetros y la temperatura media es superior a 18 grados Celsius. Por lo general, la sintomatología aparece luego de los 3 meses de almacenamiento refrigerado y se hace más evidente cuando la fruta, una vez retirada de cámara, es expuesta a condiciones ambientales. La fruta afectada desarrolla a nivel de la piel manchas difusas de color marrón. En variedades de manzana no roja, las mismas se distribuyen al azar en la superficie, pero en las rojas las escaldaduras aparecen en la cara menos coloreada. En pera, la primera zona afectada es el cuello. Y la escaldadura superficial, si bien no afecta a la pulpa de la fruta, hace que la misma pierda valor comercial. Las causas de esta enfermedad es que la fruta, genera compuestos volátiles, los cuales experimentan una oxidación ocasionando daños a nivel de la piel. La sensibilidad de la escaldadura varía entre variedades y aún para una misma variedad la incidencia varía entre estaciones. Hay muchos factores que influyen en la susceptibilidad a la escaldadura. Frutas cosechadas muy temprano o inmaduras y las de mayor tamaño, prácticas culturales, condiciones ambientales, etc. El control para esta enfermedad es cosechar la fruta en su estado óptimo de madurez, aplicar mediante baño un antioxidante. Su uso depende de los requisitos en materia de legislación exigidos por el mercado. Conservación en atmósfera controlada con bajo porcentaje de oxígeno favorece el control y manejo de la cámara para disminuir el nivel de etileno. Luego está la escaldadura senescente, que se presentan manzanas y peras. Los síntomas de esta la piel de la fruta adquiere un color marrón oscuro, comenzando a manifestarse por el cáliz para cubrir luego toda la superficie de la piel. La pulpa se mantiene firme y aunque el ataque sea leve, la fruta no alcanza la madurez de consumo. Las causas de esta enfermedad, a diferencia de la escaldadura superficial, que es asociada a cosechas tempranas, la escaldadura senescente se identifica con la fruta cosechada tarde o sobremadura. Incluso en la fruta cosechada en la misma fecha, por ejemplo, peras, se da en las más maduras o amarillas que en las verdes. Este tipo de escaldadura aparece en frutas almacenadas más allá de lo que su vida útil y sistema de almacenamiento lo permite. Por ejemplo, las peras Barlet cuando se las deja en atmósfera regular por un periodo superior a los 90 días. Todo manejo de la cámara que tienda a la formación de microclimas adversos
en los cuales se dan temperaturas más altas que en el resto de la cámara por bloqueos de espacio o errores en el apilamiento o del tipo de embalaje, como alta concentración de fruta, falta de circulación del aire, pueden llevar a un envejecimiento prematuro de la fruta. La falta de circulación del aire lleva a un envejecimiento prematuro por la concentración de etileno en ciertas zonas. Esta enfermedad la podemos controlar cosechando la fruta en su estado óptimo de madurez, acondicionar la fruta dentro de la cámara de acuerdo al tipo de embalaje, de modo que permite una adecuada circulación del aire y a su vez mantenga la temperatura dentro de los niveles programados. Luego está la escaldadura blanda que se da en variedades de manzana y rara vez en peras. Los síntomas de estas son lesiones de color marrón, con forma irregular pero de contorno bien definido que las distingue del resto de la piel. La escaldadura blanda afecta la pulpa de la fruta e incluso penetra en profundidad. Al principio presenta un color marrón claro, consistencia esponjosa, blanda y húmeda. En los estados avanzados, la pulpa se torna más seca. Dada la desintegración de las paredes celulares, la fruta es invadida fácilmente por organismos patógenos. Las causas de esta enfermedad son por una respiración anormal o anaeróbica ocasionada por una baja concentración de oxígeno en las condiciones de almacenamiento. El retraso en la fecha de cosecha acelera los procesos fisiológicos normales, conduciendo a un envejecimiento prematuro de la fruta, temperaturas cercanas al punto de congelamiento de manzanas durante el almacenamiento. La severidad de este orden es incrementado por la falta de preenfriado inmediatamente después de la cosecha o en el caso de hacerse por un retraso del mismo. Frutas de gran tamaño son más sensibles a padecer este desorden, así como frutas provenientes de árboles vigorosos y suelos pesados. Las condiciones ambientales como veranos frescos y húmedos favorecen su incidencia. Y luego están los controles para esta enfermedad, que es cosechar la fruta en el momento de madurez óptima, es la medida más importante. Baños post cosecha con calcio tienden a disminuir su incidencia. Determinados manejos de la temperatura de almacenamiento han demostrado ser eficaces frente a este desorden, como por ejemplo mantener la temperatura ligeramente por encima del valor cítrico durante unas pocas semanas y luego retornar a la temperatura normal de almacenamiento.
El bitter pit es, es un desorden fisiológico que afecta en mayor o menor grado los frutos de todos los cultivares de manzana. Este se manifiesta de manera importante luego de algún tiempo de almacenamiento, aunque también en casos muy severos puede observarse en el monte cuando la fruta se acerca a la madurez. En muchos casos el daño no se aprecia porque la fruta es retirada de cámara luego de un corto periodo de almacenamiento y comercializada rápidamente antes de que aparezcan los primeros síntomas. Los síntomas del bitter pit consisten en pequeñas depresiones redondeadas de color marrón que aparecen sobre la piel. La mancha profundiza en la pulpa dando un área de aspecto corchoso y seco. Normalmente las manchas son numerosas y de 1 a 6 milímetros de diámetro. Generalmente se encuentran concentradas en la zona cercana al cáliz de la fruta, aunque se pueden observar en otras zonas. El clima durante el periodo de desarrollo y maduración de la fruta también incide en la aparición del bitter pit. Cuando se dan periodos de seca alternados con lluvia, el pasaje de calcio a la fruta se detiene y aún se da el caso de que el calcio se mueva de las frutas a las hojas agrandando más el problema. La fruta cosechada demasiado inmadura es más susceptible al bitter pit, al igual que ocurre con la escaldadura. Esta fruta tiende a perder agua más rápidamente en la cámara y la aparición de las manchas se anticipa. El hecho de reducir el nivel de oxígeno dentro de la cámara produce por un lado un descenso de la intensidad respiratoria del fruto y por tanto una disminución de los procesos metabólicos responsables de la maduración. Por otro lado, el aumento de la concentración de anhídrido carbónico inhibe la glucólisis, por lo que también frena la intensidad respiratoria. Como consecuencia de la reducción de los niveles de oxígeno, la conservación conlleva los siguientes efectos positivos sobre los frutos: reducción de la tasa de producción de etileno del fruto, dando lugar a un retraso de los procesos de maduración y senescencia, retraso de la aparición de alteraciones fisiológicas ligadas a la producción de etileno, como es el caso del escaldado superficial, y en general el desarrollo de todos los desórdenes relacionados con la inducción de los procesos de senescencia, reducción de las mermas por patógenos causantes de podridos, ya que muchos de estos necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Sin embargo, la conservación de frutos presenta también inconvenientes. En todos los casos hay que tener en cuenta la sensibilidad de cada variedad a los cambios gaseosos que pueden perjudicar el metabolismo aerobio del fruto y favorecer procesos de fermentación. Realizar un control estricto de la duración de almacenamiento bajo estas condiciones gaseosas y de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono es también necesario para evitar la aparición de otro desorden fisiológico de gran importancia en peras, que es el corazón pardo. Es un desorden caracterizado por un pardeamiento y o desarrollo de cavidades secas dentro de la pulpa del fruto, cuya severidad se agrava cuanto más se alarga su tiempo de conservación. Esta alteración fisiológica se manifiesta solo algunos años en pera conferencia, pero cuando este hecho sucede, su presencia puede llegar a ser muy grave, pudiendo ocasionar pérdidas económicas muy elevadas y la pérdida de confianza del consumidor, ya que no se aprecia hasta que la fruta se abre.
Este es un hongo patógeno que ataca todos los órganos verdes del viñedo, pero principalmente a los racimos, produciendo importantes daños económicos en la vid. La botrytis de la vid afecta no solo a la cantidad de uva cosechada, ya que reduce sensiblemente la cosecha, también a la calidad de las uvas y por extensión a los vinos que se vayan a obtener. Esta es conocida en el entorno de la viticultura como podredumbre de botrytis o podredumbre gris. En horticultura se denomina moho gris. Está causada por el hongo Botrytis cinerea y está presente en todas las zonas vitícolas de la península. Es la enfermedad que más daño suele ocasionar en el viñedo cuando las condiciones climáticas de humedad, sobre todo lluvias, tienen lugar durante el periodo de maduración de la uva. El desarrollo de esta enfermedad, el hongo inverna en los sarmientos, corteza y las yemas de la cepa y en primavera realiza la infección. Su penetración en la planta se produce en primavera formando conidias que se dispersan con el viento y el agua, penetrando a través de los estomas o heridas provocadas por las plagas de forma natural o cuando los tejidos están debilitados. En verano, las conidias también se propagan a través de las heridas provocadas en los granos por las polillas del racimo, ceniza y oidio, por el granizo o por animales, favoreciendo la infección. Los síntomas de esto en hojas. El ataque de la botrytis no suele ser tan importante. Los síntomas se manifiestan frecuentemente en el borde del limbo en forma de necrosis con aspecto de quemadura. Con humedad en el ambiente, sobre el borde de dichas manchas aparece un polvillo gris que se llama micelio. En los sarmientos y en brotes jóvenes, los primeros síntomas aparecen manchadas alargadas de aspecto marrón y al igual que en hojas, si el tiempo es húmedo, se recubren con una pelusilla o polvillo grisáceo marrón que se llama micelio pulverulento. Los ataques más fuertes pueden originar pérdidas de algunos brotes jóvenes con la consiguiente disminución de la cosecha actual y posteriormente la de algunas yemas que no brotarán al año siguiente. En racimo es donde el hongo se hace más evidente y provoca más daño, sobre todo si la climatología es húmeda. Durante la floración y cuajado se presentan las inflorescencias y en el raspón del racimo en forma de manchas marronáceas. En el periodo de enverio y vendimia los granos aparecen podridos con falta de turgencia para posteriormente desarrollarse sobre su superficie un moho grisáceo y provocando la muerte de la zona atacada por colapso de los vasos. En los racimos más compactos los daños son mayores. El moho azul es la enfermedad post cosecha más importante de las manzanas y peras en todo el mundo. Otros nombres de la enfermedad son la podredumbre suave, podredumbre de los contenedores y la podredumbre del penicilio. Aparte de las pérdidas en la fruta causadas por la pudrición, la fruta sana en el mismo recipiente que la fruta en descomposición puede absorber un olor y sabor a moho. Los síntomas de esta enfermedad aparecen como manchas suaves de color marrón claro y acuosas que comienzan alrededor de lesiones o lenticelas en la superficie externa de la fruta. Las frutas podridas tienen un olor y sabor característicos mohosos. Cuando la humedad relativa es alta, pueden aparecer masas azules, grisáceas de esporas en la superficie de la fruta. El ciclo del hongo. Las esporas del hongo de la podredumbre suave están presentes en casi todas partes y pueden sobrevivir largos periodos de condiciones desfavorables. Los contenedores a granel, los cajones de campo, las líneas de las casetas y los almacenes suelen estar contaminados. Las lesiones de la fruta, especialmente durante las operaciones de recolección y manipulación, son los principales puntos de entrada. A temperaturas normales, la fruta infectada puede pudrirse en 2 semanas o menos. ¿Cómo manejo esta enfermedad? Para controlar el moho azul es importante evitar que la fruta se lesione durante la recolección y manipulación. También es esencial mover la fruta cosechada al almacenamiento en frío lo más rápido posible. Tanto las cámaras como los cajones y contenedores, así como maquinaria que pueda estar en contacto con la fruta, han de estar limpios y desinfectados. En las semanas previas a la entrada de la nueva cosecha se han de realizar controles de mohos y levaduras para comprobar que la contaminación por este y otros hongos está bajo control y actuar antes de que sea tarde para evitar pérdidas económicas.